Y antes de entrar en materia, no sé si de pronto alguno quisiera compartirnos de qué le ha servido, de qué le ha ayudado a su vida la carta a los Gálatas. ¿Habrá alguno? La carta en un momento muy especial me hizo, a través de del testimonio de Pablo, lo que le pasó a él, del poder transformador de la gracia. Para mí era muy asombroso ver cómo una persona que estaba presente cuando mataban a seguidores de Jesús, por la gracia, por ver a Cristo ahí, era capaz de cambiarlo todo y devolver todo eso en favor y a amar de esa manera tan especial al Señor. Entonces me anima mucho a ver eso, el poder transformador que tiene la gracia en la vida de cada uno. Digamos que a mí la carta me ha podido llevar a pensar, bueno, definitivamente todo lo que yo haga y de la forma como me comporte jamás me va a llevar a ser salvo. O sea, el hecho de creer en Dios y reconocerlo como Salvador en mi vida es lo que hace que hoy sea yo salvo, nada más. Él no necesita que yo haga absolutamente nada más que seguirlo por agradecimiento a ese regalo. Muy bien, por acá doña Pilar. Lo más interesante a rescatar es que no vivimos ya para ser aceptados, sino que en ese aceptamiento que ya tenemos, por eso vivimos. Y el resultado de vivir es todo lo que podemos producir. Muy bien, vamos a seguir adelante. Estamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y hemos mirado los primeros 14 versículos. Y antes de, vamos a hacer una conexión con lo que estábamos viendo los 8 días. Luego hablamos un poquito del contexto de lo que Pablo va a argumentar allí y luego entramos a mirar concretamente el pasaje. Hace 8 días, en la parte primera del capítulo 3, veíamos dos grandes cosas. Una es que el apóstol le hacía 5 preguntas. Llamamos 5 preguntas de prueba al otro evangelio, entre comillas, ¿no? al evangelio que estaban proponiendo aquellos judaizantes. Y naturalmente, pues frente a las preguntas, la propuesta del otro evangelio termina rajándose. Y luego, la otra parte grande eran 2 alternativas de salvación. Definitivamente decía, sí hay 2 caminos. El uno es la ley, pero con solo fallar en un punto, ya se hace culpable de toda la ley. Entonces la ley, dice Pablo, se convierte en una maldición sobre nosotros. Pero el otro camino, que es la gracia, el cual identifica a través de Abraham, es el camino que está proponiendo el evangelio de la libertad y de la gracia. Por la fe y por gracia. Entonces de ahí sería lo que les decía, la conclusión, que la hermana Pilar nos recordaba, que hay una gran diferencia, hermanos, en vivir para ser aceptado que en vivir porque fui aceptado por Cristo. Es tremendamente, ahí está el eje del asunto. Eso es lo que marcaría nuestra respuesta con relación al evangelio de la gracia. Y antes de la segunda parte del capítulo 3 decía que queríamos hablar un poquito acerca de Abraham. Ya, digamos, con cierto atrevimiento intelectual, histórico y también doctrinal, el apóstol toma el personaje llamado Padre de la Fe, Padre de la Nación, y trata de demostrar que él también fue justificado por la fe. Y siguiendo adelante del asunto, entonces, con lo de Abraham toma el enfrentamiento, no, sino la promesa frente a la ley. La promesa frente a la ley. Abraham versus Moisés. El contexto: en Génesis 12, Dios llama a Abraham, cuando se tiene el nombre de Abraham, y le hace la promesa de bendición para todas las naciones a través de él. Le dice que de él hará una nación grande. Bueno, y le invita a salir de su tierra y donde lo iba a llevar. Luego en Génesis 15, Abraham ha pasado un tiempo, bueno, pero ¿cómo puedo haber una nación grande si no tengo ni siquiera un hijo? Entonces va y le reclama a Dios. Entonces Dios le dice que está hablando y le dice: venga, mire, saca ahí y le mira el cielo. Dice: Abraham, cuenta las estrellas. Señor,
si las pudieras contar, contarías toda tu descendencia. O sea, le reafirmó la promesa y hizo allí un pacto. Y hay que hablar un poquito de eso. O sea, los pactos en aquella época se hacían de una manera un poco extraña para nosotros. O sea, vamos tú y yo vamos a hacer un pacto, entonces tomamos un becerro, una novilla o una cabra y se partía a la mitad. Y se ponía acá una parte y aquí la otra. Y los que hacían el pacto pasaban por el medio. ¿Sí? Y entonces, Abraham, yo le decía a Abraham ahorita para que de alguna manera pues haga lo mismo, pero aquí le dicen que tome creo que es una cabra, una becerra y los aves. No sacrifica las aves, toma los otros dos animales, los parte a la mitad y los pone como Dios le dice. Y se queda esperando. No pasa nada. Dice, pasa que le tocó por espantar los buitres, porque estaban ahí buscando la carne ahí. Y llegó la noche y le cogió el sueño. Y entonces, allá entre dormir y todo, de pronto pudo ver que en la oscuridad de la noche una llama atravesó el camino de los dos animales. Esa era una manifestación de Dios, ratificando el pacto. Entonces, ratificó el pacto. Luego en el 17 le dice que ya no se llamará más Abraham, sino Abraham. Y en el 22, después de la prueba máxima, cuando le pide que sacrifique al hijo, ya el hijo nació, pasó todo eso, entonces le dice, ahí es cuando le dice, le recuerda las promesas y dice, por cuanto has obedecido, le dice en 22:8, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Ese es por eso el contexto para poder entender lo que va a hablar Pablo ahora. Entonces ahora Pablo sigue argumentando, después de declarar reiterativamente que la salvación es por fe, por gracia, o por fe en la gracia, no por obras de la ley. Y hermanos, reiteremos eso, o sea, la salvación no es por pertenecer a la iglesia presbiteriana, ni a la pentecostal, ni a la adventista, a cualquier iglesia, ni por seguir un líder, ni por pertenecer a una institución religiosa, o por pertenecer a una raza, o pertenecer a un país. La salvación es por gracia, por la fe en la gracia de Cristo Jesús. Entonces Pablo de pronto, al exponer con tanta fuerza la gracia, le entra una preocupación. Dice, de pronto esta gente va a pensar que la ley no sirve para nada, que la ley no tiene sentido, y que la propuesta de la gracia podría degenerar en una anarquía moral, porque si no había un mandamiento, entonces hagamos lo que nos provoca. Entonces para evitar ese problema, él expone lo que sigue ahora en el capítulo 3. Vamos a Gálatas 3:15. Dice así, Gálatas 3:15, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 15. Dice, hermanos, ¿notan un cambio? Sí. Ya los Gálatas insensatos testarudos, hermanos. A cambiar un poquito el estilo, a ver si ahora sí me pone más cuidado. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos o a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. A la siguiente de Abraham es Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno.
¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Yo les decía que pues naturalmente uno no capta y Dios usa a otras personas estudiadas para uno poder también entender, y no debo darle gracias al doctor Jeremiah, al doctor Keller y al doctor Stott, que son por lo menos los tres que más he tratado de leer en este proceso. El doctor Jeremiah dice que hay 4 declaraciones en este pasaje, 4 declaraciones, y de pronto en el proceso vamos entendiendo hacia dónde apunta el apóstol Pablo con esta explicación. O sea, recuerden, está respondiendo a una preocupación. ¿Será que de pronto la gente subvalora la ley? ¿Será que la gente termina diciendo que la ley no sirve, o que para qué la ley? Entonces voy a decirles para qué es la ley. Primero dice, la primera declaración es que la ley es incidental a la promesa. Y cuando uno lee la palabra incidental, puede hablar como de casual pero realmente lo que está queriendo decir es que la ley existe en razón de la promesa, y no la promesa en razón de la ley. ¿Sí? Él le ilustra con el asunto de un pacto. Pues desafortunadamente hoy, cuando hablamos de pactos, como que no tiene la misma fuerza. Usted va hace unos años, se hacía un negocio, se daba la mano y bueno, listo, palabra de caballeros, y eso se cumplía. Ahora firme, letra, contrato, policía y todo eso nada sirve. Pero por lo menos se ilustra aquí que los pactos se daban y se cumplían, y no se cambiaban, sino que se mantenían. Y que la promesa fue primero que el pacto. Y se toma el asunto de decir, mire, fue 430 años antes. Y si los hombres creemos en la validez de los pactos, mucho más Dios. ¿Cómo Dios va luego con otro asunto invalidar un pacto que ya ha hecho? Por eso dice que la simiente es Cristo. No, y el apóstol Pablo dice, mire, él dice la simiente, no las simientes, no la nación de los judíos, no, la simiente. Está hablando de alguien, una persona, y así lo explica el apóstol. Y de esa simiente la bendición es para todas las naciones. La ley es incidental, casi que fortuita. ¿Cómo así? ¿Fortuita los planes de Dios? Más adelante vamos a ver que el apóstol dice, es que es a causa del pecado nuestro. Si no fuera así, entonces no hubiera habido ley. Pero lo primero que dice es eso, la ley existe en razón de la promesa. En segundo lugar, la segunda declaración es que la ley es inferior a la promesa. ¿Por qué? Porque la ley es temporal, la promesa es eterna. El día que vayamos con el Señor, el día que Cristo venga, ¿para qué la ley? Pero la promesa permanece. Entonces, por la eternidad a la temporalidad es más grande la promesa que la ley. Y dice en el versículo 19 del capítulo 3, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que venga la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Entonces, realmente era para mostrar la impotencia del hombre en cumplir con los estándares de Dios. Podemos decir que la ley
es un código para entender la santidad de Dios. ¿Cómo puedo ser santo? Pues la ley le dice cómo puede ser santo, haciendo y no haciendo, ¿cierto? Pero no cómo puedo ser santo, sino cómo puede ser santo, cómo puedo ir santamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice, Romanos 3:23, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, Romanos 6:23 son los que hablan de las cosas. Entonces, el apóstol, la segunda aclaración que nos da en el pasaje es que la ley es inferior a la promesa. Y hasta dice que la ley vino por mediadores, en cambio la promesa fue, ¿recuerdan? ¿Quién hizo el pacto allá esa noche? ¿Con quién? Con Dios mismo. Por eso Abraham no caminó entre las... Dios vino él y él pasó. O sea, él hizo pacto con él mismo. Y eso es lo que le da fondo a ese pacto. Por eso es mucho más grande. Y la ley es inferior a esa promesa. La tercera declaración es que la ley es importante para la promesa. Ahí es donde Pablo quiere advertirnos, para no echar por la borda la ley. Entonces dice, pregunta, ¿es contraria la ley a la promesa? Dice, en ninguna manera. Y usa dos figuras, o sea, que la ley es como un guardián y como un ayo o un maestro, ¿cierto? O sea que la ley tiene un proceso, tiene una función de guardarnos mientras, ¿sí? La ley es preparatoria para la promesa. Entonces, es como un guardián, dice el verso 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Hay una versión que tiene este versículo más bonito, no recuerdo bien ahora, pero la idea es, estaba cuidando de nosotros, estaba resguardándonos mientras llegaba la promesa. Y la otra figura es la del maestro, verso 24, dice, y antes, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, tutor, maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, la ley cumple el propósito de demostrar la debilidad del ser humano. La ley muestra el pecado, la gracia muestra el perdón. Alguien escribe y dice, es para destapar la apariencia de santidad del ser humano y mostrar que no es tan santo, que no es tan justo. El doctor Jeremiah usa una ilustración y me parece que es genial para hablar de la importancia de la gracia. Dice, en todos los baños de las casas hay un espejo, ¿cierto? Normalmente. Y debajo del espejo, ¿qué hay? Un lavamanos, un lavacaras. Cuando usted se acerca al espejo, ¿para qué lo hace? Para ver cómo está, ¿cierto? Para ver cómo está. Entonces de pronto se levantó, está todo lagañoso. Entonces, ¿qué hace después? Se agacha ahí, abre la llave y se lava. Dice que así es. La ley es el espejo. En él nos miramos cómo estamos. Y el lavacaras es la gracia. Ahí nos echamos. Creo que no he escuchado en mi vida mejor ilustración acerca de la importancia del uno y del otro. O sea, de cómo la ley es importante para la promesa, ¿sí?, aunque no la supera. Entonces, ¿usted puede darse cuenta cómo está sin espejo? No, porque no puede mirarse a sí mismo. No puede sacarse los ojos y voltearlos. Necesita el espejo. Pero el espejo lo limpia a usted. Necesita el agua. Qué precioso. Gracias a Dios por esas
inspiraciones de los autores en ilustrar las cosas. Hermanos, pero la iglesia de hoy ha proclamado la gracia, pero ha dejado de predicar el pecado. El espejo hay que mantenerlo ahí para mostrar al mundo que hay pecado. La iglesia no puede ser como esos médicos que no dicen la verdad. No, usted está muy bien. Está tan bien que en 2 días va a estar en el cielo. No. La predicación de la palabra, la proclamación de la iglesia debe hablar de la gracia y debe hablar del pecado. La ley y la promesa obran juntas en la salvación cristiana. Y un cuarto punto, una cuarta declaración que nos dice que está allí en el texto es que la ley es incluyente y la promesa es incluyente. Ambos son incluyentes. ¿En qué sentido? Todos estamos en la cárcel, por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios. Pero todos estamos frente a la posibilidad de ser perdonados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Entonces, son totales las dos, ¿cierto? Totales. Y es importante, hermanos, porque si no se reconoce el pecado, no se reconoce la necesidad de recibir a Cristo. Por eso hay que proclamar la ley, el pecado, pero también la gracia. John Stott tiene una frase un poco interesante, dice: no se puede venir a Cristo para ser perdonado sin haber acudido a Moisés para ser condenado. O sea, hay que ir a la ley para entender nuestra maldad y poder reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces dice: dejen ya a Moisés y acudan a Cristo. Muy bien, son 4 declaraciones: que la ley es incidental a la promesa, que la ley es inferior a la promesa, que la ley es importante para la promesa y que la ley es incluyente y la promesa también es incluyente. Por eso podríamos dar algunas reflexiones alrededor de esto, a partir de lo último. O sea, a menos que sepamos la dimensión de la deuda, no entendemos qué tan grande fue el pago que Cristo hizo en la cruz. Hoy hemos tenido una alabanza que creo que nos habló mucho de eso. Si le hemos seguido con juicio, nos damos cuenta que estamos hablando de Cristo en la cruz, el costo de la salvación, la grandeza de nuestro pecado, pero la sobregrandeza de la gracia. Hermanos, la ley tiene el poder de mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. La ley sigue vigente, está diciendo el apóstol, como forma de vida, pero no como medio de salvación. Es un código para entender la santidad. Pero así como son incluyentes, promesa y ley son mutuamente excluyentes. Si yo te doy algo porque te lo he prometido, no es porque cumpliste, porque te lo había prometido. Si te doy algo por lo que has hecho, no es por mi promesa, es porque cumpliste. Entonces tienen dos vías muy diferentes. Para una promesa regalo, solo hay que creer para recibirla. Para una ley premio, hay que hacer algo para obtenerlo. Ahí está el contraste entre la gracia y la ley, la promesa de gracia y la ley. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Para una promesa regalo, bueno, con promesa guión regalo, solo hay que creer para recibirlo.
Para una ley previo, hay que hacer algo o obedecer para recibirla. Una religión que no se basa en el Evangelio de la Gracia se caracteriza porque nos da un sentimiento de esclavitud, porque es una relación impersonal con lo divino, motivada solamente por el deseo de la recompensa o por el temor al castigo, y porque también da una ansiedad de si estoy o no siendo aceptado. En cambio, de la gracia es: ya fui aceptado y respondo por gratitud. Puede que eso haya que repetirlo 100 veces durante el estudio de Gálatas, pero nuestra respuesta a Dios debe ser motivada por la gratitud, como decía la hermana ahora en su testimonio. Si no es motivada por la gratitud, algo está fallando ahí. No ha conocido realmente lo que es la gracia. Porque cuando entiendo, como decíamos ahora, la dimensión del perdón que he recibido, me siento animado a responder. Pero cuando creo que me estoy ganando algo, pues no tengo la misma constancia. Hermanos, el llamado en conclusión de esta porcioncita de Gálatas es: la ley sí tiene valor. Y recuerden, si solamente se acuerda del espejo y de la cara, entendía la lección. Que Dios les bendiga.